nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo sexto después de Pentecostés. Y tenemos el relato de San Marcos de la segunda multiplicación de los panes. A mí, sinceramente, lo que más me sorprende de esto es que si es la segunda, y como de hecho lo es, ¿cómo? Preguntan los apóstoles, ¿quién será capaz en esta soledad de darle pan abundante para saciarles el hambre? Pero ya no lo había hecho antes. ¿Se olvidaron? No me pregunten la respuesta, no la sé, pero olvidadizos serían, no sé. Bueno, pero sorprendente, porque es la segunda. La primera, pues bien, pero la segunda, y casi en las mismas circunstancias, se distinguen que son dos por el número, de proporción inversa. A mayores panes, más comen y más sobra. A menores panes, a mayores panes, menos comen y menos sobran. Porque en esta multiplicación de los panes son 7 panes, 4.000 personas que comen y sobran 7 canastos. En la otra fueron 5 panes, comieron 5.000 personas, 1.000 más, y sobraron 5 cestos más, es decir, 12. Pero bueno, de aquí a esto, el padre Castellani habla de la proporción inversa de los medios por los que se propaga la iglesia. Porque evidentemente en esta multiplicación de los panes, en estas dos, mejor dicho, los panes que se multiplican entre las manos de los apóstoles a medida que lo iban entregando, pues nos refleja cómo se va a expandir la iglesia por medio de los apóstoles y sus sucesores. Y dice que, pues bien, entre menos medios políticos, por decirlo así, o de este mundo en general, más eficaz va a ser la propagación de la palabra de Dios. No es la radio y la televisión que propaga la fe, ni viendo la misa en televisión, de pasito. Es de viva voz y de ejemplo vital de vida. Así es como se convierte la humanidad. No por el periódico, las revistas, ni el internet, perdónenme, ni por las riquezas. Aunque las riquezas ayudan si están en buenas manos, si se usan bien. La política ayuda, los periódicos ayudarían si no estuvieran en manos de quienes están. Hasta el internet podría ayudar también. No lo excluyo. Pero las cosas como son. Así que la comisión por la propaganda es pura estupidez del Vaticano. ¿Qué propaganda? Así que descubrieron que el agua era mojada después de casi 2000 años. Si siempre la iglesia propagó sin propaganda la fe, esa es su misión esencial y misionera. ¿O es que ya lo olvidaron? ¿O lo hemos olvidado? Peor que los apóstoles nos olvidamos. Que hizo un milagro y le preguntan, ¿y quién será capaz? Pero la respuesta no sé, pero muestra la debilidad humana.
Porque hasta el más tonto de los apóstoles, y no es que sean tontos, o el menos avisado, mejor dicho, era evidente que la pregunta sobraba. Pero bueno, así muestra. ¿Quién será capaz? Como si no hubiera hecho el milagro anteriormente. Nos deja una gran secuela. Si eso pasó con los apóstoles, ¿qué no pasará con nosotros? Pobres pulgas. Y en primer lugar yo. Pero bueno, porque lo que nos da la grandeza, la sabiduría, es la verdad, es la doctrina. Y la verdad entre las verdades y la doctrina entre las doctrinas es la palabra de Dios, el Evangelio. Sin eso, sabiduría barata o pura sabiduría mundana, que aunque fuera buena, científica, no vale de nada. Aunque sepa mucho de quarks, de átomos y de toda la chichalandia. Porque todo, hasta la ciencia, hasta en el quarcito o en el chichavirus o en el átomo o en lo que fuera, me está mostrando la magnanimidad omnipotente, divina y creadora. Y que un científico no lo reconozca, pedazo de animal y de bruto, que se llame como este famoso neurólogo español, ahora no me acuerdo, Ginás, ateo. Pero ahora que hablé de este, se me olvidó anunciar al principio, y aquí hago un breve paréntesis, cuando hablaba del psicólogo ese que no me acordaba y dije creo que Stoker, porque hay un tal Stoker que habla también del tema, pero me refería al neurólogo danés de origen judío, austriaco no danés, Viktor Frankl, que tiene en la psicología, mirándola desde arriba, desde la parte del alma. Y el padre Castellani también mirada desde el alma, pero desde la parte de abajo, es decir, de los instintos, sentimientos, afectos. Y bien, claro está, después viene inteligencia y voluntad. Pero es como ver por detrás y por delante la psiquis humana. Y por eso son complementarias. Y aquí cierro el paréntesis. Entonces era Viktor Frankl. Pues bien, entonces no hay que ser un ateo como Ginás. El neurólogo quizás más afamado, más famoso, o entre los más famosos porque está en la NASA, y es un reverendo ateo. Estudia el cerebro para encontrar la vida, el alma, pero idiota. El alma es espíritu. No tiene peso, no tiene medida, no tiene cantidad, no tiene materia. Es como los ángeles. Aunque los ángeles son espíritus puros, sin combinación con la materia. Pero la naturaleza humana es combinación del espíritu y de la materia. Espíritu, alma y materia, cuerpo. Y eso es lo que se destruye con la muerte. Esa unión
aunque el alma permanece inmortal. Y como persona, aunque esto no lo dijo Santo Tomás, hasta lo contradijo, pero bueno, pero basado en los mismos principios de Santo Tomás, por los cuales él hace y dice y afirma y prueba y comprueba que el alma no es materia, es el conocer y el querer, las dos actividades del alma, que son eminentemente espirituales. Y por ser espirituales, no dependen de la materia, no es materia, y por eso es espiritual. Y por eso es inmortal, cosa que no vio Cayetano, porque decía que eso se sabía, que era inmortal el alma por la revelación. Errado. Porque si yo no sé, por la pura razón y lógica de las cosas, si tengo un poquito de cerebro, que el alma es inmortal, a mí no me hablen de Dios, ni me hablen de religión, ni de nada. Porque si mi alma no es inmortal y es perecedera, ¿a mí qué me importa la eternidad ni el tiempo si desaparezco como una rata, literalmente? O si quieren como un caballo, un ganso o un pez, como quiera, pero desaparezco, sin dejar rastro. Así de claro. Entonces lo primero que hay que decirle a los infieles y a los ateos es que no sean burros, que tienen un alma inmortal, que piensen entonces en qué va a consistir esa inmortalidad, que comiencen averiguándolo. Y así sí se va uno a preocupar. ¿Qué va a pasar? Pues bien, aunque claro está, necesitamos del cerebro y de todo el cuerpo que el cerebro controla como un instrumento. Como la carta necesita del sobre para llegar al destino. Un mal ejemplo, pero se me ocurrió. Pero no es la carta, ni el mensaje que lleva la carta, que es espiritual, aunque esté escrita con papel y tinta. Pues bien, entonces, ya vemos. Pues bien, así entonces, con este milagro, tenemos la expansión. Se dice, y bien dicho, que es la Eucaristía. Pero no es solamente un símbolo, una imagen concreta de otra concreta. Esos son los símbolos de la Eucaristía, sino de la palabra también de Dios. Y así entonces, la Iglesia se propaga por la evangelización, la manifestación de la palabra de Dios y todo lo que lleva, toda la doctrina que conlleva, y la Eucaristía, la Santa Misa, que es la Eucaristía, donde se transubstancia el pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor.
diciéndonos que está ahí presente con su persona. Y para no dejar en el aire lo de la persona y lo que dije de Santo Tomás, conclusión a la que no llegó y medio negó porque dice que no es persona, pero chico, ¿qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que quiere y llama? Y es espiritual, si no es persona. Absurdo que Santo Tomás no haya llegado, con sus mismas lógica y principios. Ahí está. Pero bueno, el hombre, por muy sabio e inteligente, siempre es deficiente. Y quedan secuelas, como quedan aquí en los apóstoles. ¿Quién va a darles de comer? Y era el segundo milagro. Entonces, pues bien, y eso nos pasa a nosotros y peor. Así que nos sirva. Entonces, claro, la persona es la que conoce, la que ama, la que quiere. Y es espiritual. Y eso pasa tanto en el hombre, en los ángeles, que son personas sin materia, y en Dios, que son 3 personas, para colmo, sin materia. La materia no es el constitutivo formal de la persona, será el constitutivo material, por ser la materia donde el alma vivifica, haciéndolo cuerpo humano. Pero no es la persona, sino el subsistir propio que tiene el alma, y por eso era inmortal, decía Santo Tomás. Lo que constituye a la persona y en Dios, porque ese subsistir propio, apropiado, de acuerdo al origen, de procedencia, es lo que me hace paternidad, filiación y expiración. Aunque tengan la misma subsistencia común y absoluta, pero cada uno la tiene apropiada de acuerdo a su origen. Ahí está la dificultad de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué es difícil explicarla? ¿Y por qué no se explica? Hasta donde se puede medio explicar teológicamente, como ha hecho egregiamente Santo Tomás. Pero con la cuestión del alma humana no llegó a sintetizar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, entonces, esa propagación de la Iglesia por la palabra y por la palabra encarnada Cristo, transubstanciada en la Eucaristía, en la Santa Misa. Si yo destruyo eso, destruyo a la Iglesia, que es indestructible, pero la destruyo en su expansión y la reduzco a su mínima expresión, tal y cual como hoy sucede y acontece. A pesar de
idiotas útiles del clero, papas, cardenales, obispos, curas, y aquí a las monjas bigotudas las dejo de lado porque no tienen nada que ver. Hoy no me meto con las monjas bigotudas, las dejo tranquilitas, por un día por lo menos, que no se dan cuenta ¿qué vamos a hacer? Entonces, sin la palabra divina y la doctrina que conlleva, y sin la Eucaristía y la misa en la que se realiza, no hay iglesia, no hay fe, no hay religión, como no lo hay ahora. La religión católica, la Iglesia católica, está reducida a un minúsculo y opúsculo y arrinconado pequeño rebaño fiel, prácticamente sin pastores, sin doctrina, sin palabra de Dios, sin Eucaristía, que permanecen fieles. Pero jerárquicamente, lo que se dice Iglesia Católica no lo es. Y los imbéciles creen que con decir Juan Pablito II, o para algunos imbéciles el Papa es Benedicto XVI, o Francisquito, es Papa, ya con eso yo soy católico. Pues no. Yo soy católico por el bautismo. El Cristo, como me dice la epístola a los romanos hoy. Si es que nos queda claro. Y bautizados en la muerte del viejo hombre, para resucitar con Cristo. Eso es ser católico. No lambón, papólatra, imbécil. Y esto ni los tradicionalistas lo tienen claro. Yo diría que soy casi el único, por no decir el único y caer en lo que sea, que así lo dice y manifiesta. Porque ni los tusistas, gerardianos o no gerardianos, los que no son tusistas y se dicen sedevacantistas a medias o del todo, pero sin seguir a Godin Tuk, están en la misma. O decir que Francisco no es papa porque no es sacerdote. Sí, chico, eso con Francisco, que ni sacerdote es, perfecto. Pero Benedicto XVI fue obispo. Y si no fue obispo, pues ya no me acuerdo el año en que por lo menos fue sacerdote. ¿Y Juan Pablo II no fue obispo y sacerdote? ¿Y Pablo VI no fue obispo y sacerdote? Dejaron de ser papas porque dejaron lo que habían recibido en el bautismo. Dejaron la fe. Así de claro. Y ese es el pecado de apostasía. Y ese es el pecado que no tiene perdón. ¿Pero cómo?
Si todos los pecados se perdonan. Sí, pero el pecado contra el Espíritu Santo parece que no se perdona. ¿Cómo hay un pecado que no se perdona? Sí, el pecado contra la verdad que me salva, que me libera. ¿Cómo me voy a salvar yo del abismo o de las olas del mar si me tiran la soga, la cuerda o lo que fuera y la corto de un tijeretazo? Imposible. Pues algo parecido. Por eso San Pablo habla del famoso pecado para la muerte. Pero ¿acaso no todo pecado mortal, por lo menos, es de muerte eterna y de infierno? Sí. Pero no se refiere a eso. Porque si no, ¿para qué va a hablar del pecado que es para muerte, distinguiéndolo o dejando la puerta abierta como si habría algún pecado mortal o muchos que no son para muerte y solamente uno o dos o tres o por lo menos uno es el pecado para muerte? Porque no es lo mismo pecar perdiendo la caridad que pecar perdiendo la caridad y la esperanza. Y peor aún, perdiendo la esperanza y la caridad. Y además, la fe. Ahí tu abuela. Pues bien, así dice en la primera carta San Juan, capítulo 5, versículo, y no verso, como dicen en México, no son los versos de Filomena. Es versículo. Hay que aprender a hablar. Y no se dice los 70, se dice los 70, la década, que es singular, aunque incluya 10 años. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es para muerte, un pecado que no es para muerte. Bueno, puedo decir venial, sí, pero no. Ruegue, y así dará vida a los que no pecan para muerte. Entonces no son pecados veniales. Porque si yo peco venialmente, tengo vida, tengo gracia. A medias, pero la tengo. Está hablando de un pecado mortal, pero no de todo o en general del pecado mortal, sino que dentro de los pecados mortales hay uno que es específicamente de muerte. Hay un pecado, continúa, para muerte. Por él no digo que ruegue. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no es para muerte. Ya distingue. Hay un pecado que no es para muerte. Entonces, ¿cuál es este pecado? El que acabo de decir. El de la apostasía. El de la pérdida de la fe. El blasfemar contra la verdad. Injuriarla. Conculcarla. Y es que no hemos olvidado que todo error, dicho sea de paso, es una blasfemia a la verdad, por pequeña o grande que sea. Claro que si es pequeña, pues será más fácil resolverla. Entonces cuando por ahí sale un hámster que parece de esos ratoncitos, que creo saber quién es,
porque incluso estuve durmiendo con él en El Salvador. Durmiendo con él, perdonen, en la casa de él, con la familia. Oiga, cuidado, no. Hay que aclarar porque aquí, como hay tantos curitas que no se saben si van o vienen, y mejor que tengan mujer, porque si no, lo que tienen son novios. Entonces, no, perdón. Que dormía en su casa, creo saber. Y lo digo para que salte. Y a nadie le interesa saber, ni importa quién es. Pero creo conocer. Que la monjita no blasfemó. Pues sí blasfemó. Porque el error es una injuria contra la verdad. Y la verdad del milenio no es una verdad pequeña. Entonces, cuidado. Ya te contesté, porque le dije a Toño, dígale que si da la cara, me dignaré a contestarle. Pero no la dio, y aunque la hubiera dado, pero lo digo para aclararle a él y al que sea las ideas. Pues bien, entonces nos hemos olvidado de la blasfemia contra la verdad. Y aquí el pecado para la muerte es la blasfemia contra la verdad, pero de la verdad divina, de la verdad encarnada, de la verdad que nos da luz y fe y vida y esperanza y caridad, porque todo eso da la luz del cristiano al recibir el bautismo. Y de ahí la gravedad. Pero es tan grave que el mundo de hoy no lo ve. Porque la verdad les importa un bledo. Quieren es su verdad, su egolatría, su estupidez, su animalidad, que yo soy feliz con el internet o con el celular y me creo papá Dios, por dar un escaso ejemplo. Y para que se vea que esto es así, la epístola de San Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, 26, nos da, o nos puede dar si queremos, la luz de por qué San Pablo habla de un pecado específico para muerte, por el cual nos ruega. Y que lo hemos olvidado, y que muy pocas veces en la cátedra eclesiástica dominical se ha predicado, que yo sepa. Che. Castigo de apostasía, así titula Monseñor Straubing, porque él a veces pone titulitos para guiar un poco. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ya sacrificio por los pecados. Lo que acabo de decir. Es que no me invento nada. Pero sabe a chino. Primero porque lo digo yo. Y a grito pelado sí, para que los sordos oigan. O se les termine de reventar el tímpano que no les funciona. Sino una horrenda expectación de juicio, y aquí juicio es de condena. Es la resurrección de vite, resurrección de vida, y la resurrección de judici, que distingue las escrituras
pero los curitas y los teólogos no distinguen mucho porque tienen la distintidera, el caletre o el cerebro medio atrofiado. Y un celo abrasador que ha de devorar a los enemigos. Eso es la condenación eterna. Porque el que peca voluntariamente, después de haber recibido la verdad, y continúa, si uno desacata la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De cuánto más severo castigo pensáis que será juzgado digno el que pisotea al Hijo de Dios y considera como inmunda la sangre del pacto con que fue santificado y ultraja al Espíritu de gracia? Ese es el motivo y el pecado. Ultrajar al Hijo de Dios, a la palabra divina encarnada. Y no encarnada, porque antes de la encarnación era la palabra divina, la palabra del Padre divino, y su palabra igual divina que su Hijo. Misterio de la Santísima Trinidad, una y mil veces más. Entonces, la apostasía es ese pecado contra la fe y la religión que ultraja al Hijo, ultraja el bautismo, pecando voluntariamente contra la verdad. Así de sencillo y de claro. Esto no es difícil. Lo difícil es darse cuenta, pero bueno, ¿qué se van a dar cuenta los pobres fieles si no tienen quien les predique? Porque prefieren cualquier aparicioncita por ahí. Y antes no había tanta aparición, pero sí mucho cuentito místico, afectivo, sin contenido doctrinal. Y por eso los fieles no sabían dónde estaban parados cuando asistían a misa. Y si se las cambian, pues ¿qué les da? Si yo no conozco ni lo que es el gato ni la liebre y quiero comer carne, pues que me pongan lo que me pongan, me lo como y ni mi cuenta me doy. Así de claro. Entonces ese pecado que no se tiene en cuenta y que estamos viviendo en esta apostasía universal de las naciones de los gentiles, que somos todos nosotros. Por eso estamos como estamos. Y más apocalíptico no puede ser el panorama. Con guerra o sin guerra, tercera mundial o cuarta o quinta o lo que quieran. Con o sin chichavirus, que ahora salen virus por todos lados y a la gente la tienen idiota, que ya no es el lobo, sino un simple bichito que ni se ve, que los hace miar y cantar. No se me escapó la mala palabra que quería decir, pero ya me entienden. Entonces, imbecilizados, y con cualquier cosa quedamos aterrados por imbéciles, porque no tenemos a Dios, no tenemos fe
y tenemos en el fondo miedo a la muerte, desesperación, hasta diría yo demoníaca, que huimos de todo porque no estamos centrados en Dios. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, no se nos olvide, la expansión de la iglesia, reducida a su mínima expresión, porque se le han quitado esas dos fuentes, que es una y misma, pero en dos brazos, que abarcan la propagación de la fe y de la iglesia. La palabra predicada por los apóstoles, el pan repartido por los apóstoles, y la Eucaristía que sale de la Santa Misa, repartida por los apóstoles y sus sucesores, y también los curitas como yo. Y eso de los que quedan fieles al rito tridentino, porque el nuevo rito es inválido, porque no significa como sacramento lo que debe producir por las palabras propias en sí mismas. Es un problema de significación sacramental, al cual no llegó Monseñor Lefebvre porque no tenía sino la teología corriente y estúpida que reducía, sin entender la significación sacramental, reducía las palabras de la consagración del vino a las primeras, cuando tienen que ser todas, porque el sacrificio sacramentalmente producido o el sacramento sacrificialmente realizado debe de significarse y no en una simple y nuda transubstanciación de la sangre y el cuerpo de Cristo circulando en sus venas, sino derramada en la cruz. Y el que no quiere entender esto es un imbécil, si se las da de teólogo. Y vaya si no hay imbéciles. Por eso la fraternidad es incapaz, no solamente de contestarme lo de la sede vacante, sino también en esto. Y el imbécil del padre Trejo, que no sé dónde estará arrinconado, que me prohibió la publicación del libro de los sermones porque yo negaba la validez de la misa. ¿Y qué sabía él, imbécil ignorante? Porque era superior. Y ahora que no eres, te me puedes medir, pero si no me llegas ni a los talones. Esos son los superiores. Espero que a Pagliarani no le pase igual, pero va por el mismo camino. Y no es solamente ellos, es que ninguno. El único que llegó a hablar de significación sacramental sin estar chiflado fue el padre Checada, y ya murió. Y yo dije una vez, no fue, sé yo si yo lo dije primero o él lo dijo primero. Porque ni creo que yo le copié a él, ni que él me copió a mí. Porque en aquel entonces yo por lo menos no tenía mucha noticia de él y él tendría menos de mí. Pero así son las cosas. La significación. Entonces, la iglesia está paralizada, siendo casi implotada, que no va a ser implotada, pero casi, hasta que Cristo venga.
y ha de venir. Y es dogma de fe. Entonces, mis estimados hermanos, ¿qué nos pille sin el pecado para la muerte? El pecado de muerte, el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado contra la verdad manifiesta y divina, sintetizada en el Verbo encarnado, el Hijo de Dios Padre eterno. Que se nos grabe, que se nos adentre a cincel, para que quede grabado, repujado, a pesar de nuestras miserias y deficiencias, pero siempre con la verdad por delante y pa'lante, ni un paso atrás, ni para tomar impulso, porque de pronto me gusta la reversa y termino, que digo, nada, me está ahogando. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden a perseverar en el amor a la verdad que nos hará libres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.